Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. La verdad que estamos siempre en medio de una vorágine, situaciones que nos tenemos que enfrentar, decisiones que hay que tomar. Y sobre todo, sin darnos cuenta, estamos siempre ocupados, ¿verdad? Pero lo más importante es adorar a Dios. Fuimos creados para eso. Por eso, a través de esta plataforma, especialmente hoy el culto de oración, que podamos dejar todo, ir al Señor. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que podamos en verdad ir delante de Él y dejar todo en sus manos. Dejarle que Él sea el dueño. Si algo le afana, que lo ponga en manos del Señor. Si algo le preocupa, que lo ponga en manos del Señor. Confiando que Él tiene verdadera respuesta para nosotros. Por eso vamos a comenzar a través de una oración este tiempo tan importante. Vamos a orar. Padre, recibe toda la gloria. Recibe toda la alabanza, porque solo tú la mereces. Que en este tiempo, Señor, el nombre de Jesús el Cristo, que es nombre sobre todo nombre, sea proclamado con poder y autoridad. Que sea el tiempo donde toda fortaleza de Satanás sea quebrantada. Que la luz de Cristo ilumine con poder nuestras vidas, familias, campos, naciones. Padre, obra con poder y guíanos en todo. Quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Amén y amén. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto. Guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar al
Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Vamos a tener juntos un tiempo concentrándonos en Jesús el Cristo. Por eso le invito a que se pueda sentar cómodamente con la espalda recta, que relaje los hombros, que pueda cerrar sus ojos y que repita conmigo esta oración delante del Señor. Padre, gracias. Gracias porque por tu gracia y misericordia soy tu hijo y tú tienes cuidado de mi vida. Gracias porque puedo proclamar que Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Gracias porque cuando estaba separado de ti, con un gran vacío, intentando llenarlo con cosas equivocadas, Jesús el Cristo, como verdadero profeta, abrió el camino para que pudiera regresar contigo, dándome una nueva vida. Gracias porque cuando andaba siendo esclavo del pecado, lleno de dificultades, de sufrimiento, sin conocer la razón, Jesús el Cristo, como verdadero sacerdote, derramó su sangre en la cruz para liberarme del pecado y darme una nueva vida. Padre, te doy gracias, porque cuando era esclavo de Satanás, que me llevaba al desastre y también a mi familia, Jesús el Cristo, como el verdadero Rey, vino a deshacer las obras del diablo. Y Él consumó todo en la cruz. Gracias, porque ahora soy tu hijo. Y tú tienes cuidado de mi vida. Y nada me separará de tu amor. Padre, gracias, porque tienes todo preparado para mí. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Repita conmigo. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Padre, gracias, porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Gracias porque no hay nada imposible para ti. Tú eres todopoderoso. Que en este momento sanes mi pensamiento, sana mi queja, sana mi desánimo. Padre, sana toda herida en mi corazón. Quita todo odio, toda ira. En el nombre de Jesucristo. Que sanes mi cuerpo, Señor. Quita toda enfermedad. En el nombre de Jesucristo. Padre, sana mi espíritu. Y cambia mi estado espiritual. Padre, levántame como tu testigo para proclamar tu evangelio a todas las naciones. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Repita conmigo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Padre, gracias, porque al orar tú me das tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque al orar tú quitas todo afán, todo estrés, toda preocupación de mi vida. Padre, gracias, porque tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi alto refugio, y en ti puedo vivir confiado. Gracias, Señor, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Padre, te doy muchas gracias y oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Repita conmigo. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Padre, gracias, porque Jesús el Cristo es mi Salvador. Por tu gracia es mi sanador. Ayúdame a que sea el dueño de mi vida. Padre, toma el control de mi vida, de mi familia, de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Que sea para glorificarte. Padre, en este día quiero pedirte perdón. Perdona todo pensamiento incorrecto. Perdona la dureza de mi corazón. Perdona mi egoísmo. Perdona mi soberbia. Perdona mis palabras incorrectas. Perdona mi ira, mi enfado, mi resentimiento. Perdona mi crítica, perdona mi queja. Padre, perdona mi incredulidad. Padre, perdóname. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Ten misericordia y levántame, que me llenes con tu Espíritu Santo, que me levantes como tu testigo. Padre, bendice a mi familia. Pido tu gracia y tu bendición sobre cada uno de ellos. Ayúdales a aferrarse a Jesús el Cristo. Quebranta toda torre de oscuridad en mi familia que intenta dividirla. Padre, resplandece tu luz en el nombre de Jesucristo. Que bendigas mis parientes, que bendigas mis conocidos, especialmente aquellos que todavía no te conocen. Padre, ten misericordia. Abre puertas para que te puedan conocer. Y te pido especialmente por los que se encuentran en medio de tribulaciones, en medio de enfermedades. Padre, guárdalos. Envía tus ángeles. Dales la fuerza y el poder espiritual. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. En este día el Señor, por su gracia, nos da su palabra eterna que encontramos en el libro de Nehemías,
capítulo 1. Vamos a leer juntos el versículo 5. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. La ciudad de Jerusalén estaba asolada, caída, derruida. Las murallas habían caído grandemente, las puertas, incluso el templo. Por supuesto, esto tiene una enseñanza espiritual. Está hablando de nuestras vidas, siendo creyentes, pero también de nuestras relaciones familiares, nuestras familias. Pueden encontrarse así, ¿verdad? Caídas totalmente, derribadas. Uno mira y caes en incredulidad. Piensas que es absolutamente imposible de reparar, que no se puede cambiar, que no hay manera, que es absolutamente imposible. Bueno, es verdad, humanamente no se puede reparar, no se puede cambiar. Pero Dios es todopoderoso. Donde el hombre no puede, ahí Dios empieza por su gracia. Dentro de Cristo es absolutamente posible. Es más, es el deseo del Señor. Que estemos reparando nuestras vidas, que estemos reparando, levantando nuestras familias, nuestros campos, hasta lo último de la tierra. Él nos ha dado todo en Cristo, por eso tenemos que conocerlo. Pero el pueblo de Israel constantemente se aferraba a otras cosas, perdía el Evangelio. Si perdemos a Cristo, perdemos todo. No solo hay que aferrarse a Cristo para ser salvo, por supuesto, no hay otra manera, pero también para tener victoria cada día, hay que permanecer en Cristo. Bueno, ayer recibí mucha gracia, pero hoy es un nuevo día. Hoy tengo también que aferrarme a Cristo, porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Juan 15, versículo 5. Sin mí nada podéis hacer. Obviamente nada que funcione, porque hacer podemos hacer mucho. Pero si lo hacemos nosotros, ese es el problema, ¿verdad? Por eso hay que permanecer en Cristo cada día, tomar el pacto de Cristo a través de la fe, disfrutando de la oración. Pero el pueblo de Israel se aferraba a otras cosas, idolatría, sobre todo cuando le iba bien. Por eso venían desastres, continuamente le venían desastres. Eso es lo que ocurrirá en nuestras vidas, incluso en nuestras familias. Tenemos que verlo. Hay que aprender lo que nos enseña la palabra. Porque si no, estamos aferrando a Cristo. Si la gente no conoce a Cristo, ¿dónde está? Pues está con esas 12 estrategias de Satanás. Génesis 3, el yo. Génesis 6, buscando lo material, lo carnal. Así vive la gente. Génesis 11, buscando el éxito falso, la fama, el poder, subiendo humanamente. No hace falta a Dios. Así vive la gente, separa a Dios. Es su fundamento. Son esas 3 primeras torres de oscuridad que Satanás desde el principio ha levantado. Pero lo peor es que también los hijos de Dios, si no tenemos fuerza espiritual, estamos también ahí. Seguimos atrapando y buscando ese tipo de cosas que no funcionan. Y luego hay 3 torres más, ¿verdad? Eso es lo que nos envuelve. La cultura de oscuridad. Y eso aparece en Hechos 13. La brujería. Hechos 16, la adivinación. Hechos 19, la idolatría. Y la idolatría es poner a alguien en primer lugar en nuestras vidas. Lo primero para nosotros que no es Dios. No piensen que es simplemente adorar una estatua, una imagen. Por supuesto que también. Pero poner algo en primer lugar en nuestras vidas, eso es idolatría.
Y la gente separa a Dios. Está buscando todo tipo de cosas, todo tipo de respuestas, porque está sufriendo. Pero esos caminos que parecen relucientes son falsos, llevan al desastre. Pero la gente, como está en oscuridad, no lo ve. Incluso creyentes, por no tener fuerza espiritual, también son engañados. Y luego aparecen esas 6 torres individuales, ¿verdad? Donde la gente está viviendo. Su dueño es Satanás. Tienen problemas espirituales, problemas mentales, problemas físicos, problemas de destino, porque van a ir una eternidad al infierno, y problemas para sus siguientes generaciones. En resumen, 12 torres de oscuridad que solo aparecen en la palabra y que son demasiado reales. Desgraciadamente las vemos a nuestro alrededor cada día. Y por no tener fuerza estamos ahí. Y ahí estaba continuamente el pueblo de Israel. Por eso, esa era su realidad. La ciudad, la capital, Jerusalén, donde Cristo iba a venir y vino, estaba derruida. Las murallas, que eran inmensas, caídas, derribadas, las puertas tiradas al suelo. El templo totalmente destrozado. Es decir, que la oscuridad había obrado poderosamente. Y es la estrategia de Satanás. Juan 10:10. El ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Y es lo que hace continuamente. Y así como Jerusalén puede que esté en nuestra vida espiritualmente, totalmente, sin ninguna torre espiritual, sin ninguna defensa espiritual, sin ningún poder. Así podemos encontrarnos muchos de nosotros, y también desgraciadamente nuestras familias pueden estar ahí. Es lo que está diciendo la palabra. Por eso hay que reparar. Hay que reparar nuestras vidas espiritualmente, hay que reparar nuestras familias, hay que reparar nuestros campos. Por supuesto, con el poder de Dios, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Por supuesto, siguiendo la palabra. ¿Qué hizo Nehemías? Que era un remanente. Él tenía verdadera fe, era una persona del pacto. Él creía totalmente en que Jesús es el Cristo. Por eso, aunque estaba allí en la cautividad, aunque tenía una buena posición, era copero del rey. Era una persona élite. Pero su corazón no estaba allí. Él tenía ese corazón por Jerusalén, sabía la importancia del templo, la importancia de las murallas. Por eso cuando vinieron paisanos de allí, les preguntó y le dijeron que el remanente se encontraba en gran afrenta, las murallas caídas, el templo destruido, las puertas derrumbadas. Y primeramente necesitamos ver cuál es la realidad espiritual que estamos viviendo, ser conscientes. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está espiritualmente nuestra familia? Es lo primero que tenemos que poder darnos cuenta, ¿verdad? Porque a veces estamos acostumbrados. Hay cosas incorrectas en nuestra vida, estamos acostumbrados, ya pensamos que siempre tenemos que convivir con eso, o convivir con una familia llena de problemas. Pensamos que es normal. Dice, bueno, ya Dios lo arreglará, pero no lo creemos, no estamos creyendo nada. Lo decimos por decir, no estamos teniendo fe. Pensamos que eso no hay manera de arreglarlo, estamos en incredulidad. Hay que salir de ahí, viendo primero la realidad como Nehemías. Él primero tenía ese corazón, quería saberlo, y pudo recibir esa información correcta, ¿verdad? Y hay que ser sinceros, a Dios no podemos engañar. Por supuesto, eso le dolió el corazón. No tenía por qué, porque él vivía plácidamente, tenía todo resuelto. Bueno, estaba ya lejos, ¿no? Tenía una buena posición. ¿Por qué le molestaría que a cientos de kilómetros donde ya no vivía estuviera Jerusalén derruida, ¿verdad? Pero él era un verdadero evangelista. Él era una persona del pacto, sabía que el Mesías vendría, que la palabra se cumpliría.
Por eso sabía que había que reedificar, había que reparar las murallas, había que reparar el templo urgentemente. Conocía la importancia del culto. El culto es algo poderoso. Cuando estamos dando culto en espíritu y en verdad, cuando de verdad estamos adorando a Dios con nuestro corazón, con fe, ahí Dios obra, el Espíritu Santo se manifiesta poderosamente y resplandece la luz de Cristo, que es lo único que está quebrantando la oscuridad. Y tenemos que entenderlo bien. Por eso, ¿qué hizo Nehemías? Versículo 4. Ayuné y oré. Él determinó, él conocía realmente el poder de la oración de un hijo de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos el respaldo del trono celestial. Por eso el Señor nos da continuamente promesas de la respuesta de la oración. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Un hijo de Dios ora al Padre en el nombre de Jesucristo para que su reino se establezca, y ciertamente Dios da respuesta, absolutamente. Es el poder de la oración que tenemos que conocer, que tenemos que creer y que tenemos que disfrutar. Hay que utilizar también esa oración de autoridad. Por eso si ven realmente que su vida está caída espiritualmente, que su familia está derrotada espiritualmente, empiecen a orar, determinen empezar a orar, hacer esa batalla espiritual en oración. Por supuesto, no orando por motivaciones propias, orando como Nehemías con el pacto. Versículo 5. ¿Cómo oró Nehemías? Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él sabía que Dios siempre cumple su pacto. Por eso él oró con el pacto. Cristo es el pacto eterno. Si nos aferramos a Cristo, Dios cumple su pacto. Dentro de Cristo Dios va a reparar, va a cambiar, va a transformar todo, aunque esté caído. Por eso le empezó a orar con el pacto. Y ahí tenemos que comenzar. Esa oración que repara. No hay nada imposible para Dios. Tomen el pacto de Cristo y empiecen a orar con fe. Céntrense en la oración. Esa oración que mueve el trono celestial. Esa oración que levanta respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Es lo que hizo Nehemías. No intentó hacer otras cosas. Primeramente, determinó y oró. Y oró no de cualquier manera, conforme a la palabra, conforme al deseo de Dios. Señor, restaura mi vida. Y levántame para proclamar el Evangelio. Señor, restaura mi familia. Utiliza a mi familia para proclamar el Evangelio. Por supuesto, eso es el deseo de Dios. Él va a reparar esos muros caídos, ese templo derribado. Es decir, va a reparar nuestras vidas, va a reparar nuestras familias, va a reparar nuestro campo, naciones, toda la época. Porque Dios Trino tiene un poder infinito, es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Lo importante es que estemos alineándonos a su deseo y que nuestra oración sea conforme a su deseo. Y es lo que hizo Nehemías. ¿Qué ocurrió? Por supuesto, en el horario de Dios vino la respuesta. Y Dios nos dará respuesta. Hasta que no venga la respuesta, no desmayen, que oren con fe, sabiendo que ciertamente esa respuesta en el horario perfecto vendrá. En el capítulo 2, vemos que el rey Artajerjes se quedó mirando
a Nehemías, que era su copero. Nunca lo había visto triste, hasta entonces. Por eso le preguntó, pero era realmente lo que Dios estaba haciendo. Nehemías, siendo muy valiente, desafió. Entregó todo y le dijo por qué se encontraba así. Jerusalén estaba sin murallas, sin puertas, sin templo. Y Dios obró en el corazón de Artajerjes. ¿Qué quieres? Déjame marchar allí para que pueda reparar las murallas. No solo lo envió, le dio todo lo necesario, todos los permisos, le dio todo el material para hacerlo, todo, porque cuando es la voluntad de Dios está todo preparado. Él tiene todo preparado. Y esa es la respuesta que Dios tiene para nosotros. Y allí fue, siguiendo la palabra. ¿Y qué hizo lo primero cuando llegó a ese lugar, donde estaban todos totalmente en incredulidad, en oprobio, en vergüenza, por el estado tan caído? ¿Y qué es lo primero que tenemos que dar si Dios nos abre la puerta? Vemos Nehemías 2, versículo 17. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén estaba desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estaremos más en oprobio. Cuando llegó a la ciudad, él los primeros días estuvo orando. Y hay que empezar en oración. Y cuando llegó el horario, les dio la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz. Perdón. Porque la palabra no vuelve a Dios vacía. La palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. La palabra de Dios permanece para siempre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La palabra es la verdad. Y la palabra cuyo núcleo es Cristo. Por eso todo ese desánimo, incredulidad, si empezamos a recibir la palabra, es tan poderosa la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a cambiar? El estado, primero de nosotros si estamos caídos, o de las personas que están caídas a nuestro alrededor. Orar, desafiar y estar preparados para cuando se abra la puerta empezar a compartir la palabra. Y tenemos que creer el poder de la palabra de Dios y preparar la espada, ¿verdad? Porque la espada tiene que estar afilada. Un soldado no puede ir a la guerra con la espada sin afilar, lo pueden herir. Tiene que tenerla bien afilada, bien preparada. Por eso tienen todos los días que meditar la palabra, leer la palabra, memorizar la palabra. Que la puedan grabar, enraizar, naturalizar en sus vidas. Esa es la verdadera sanidad. Y tenerla preparada en todo tiempo para compartir cuando Dios abra la puerta. Porque uno está bien, puede dar consejos, puede dar su experiencia, puede compartir su pensamiento. Está bien. Pero eso no se puede comparar con la poderosa palabra de Dios. Y es lo que ayuda para que las personas realmente se puedan levantar, puedan salir de toda trampa, de todo molde incorrecto, de toda atadura, la poderosa palabra de Dios. Y es lo que hizo Nehemías. ¿No os dais cuenta que está la muralla caída? Que Jerusalén está desierta, asolada,
las puertas consumidas por el... Venid, edifiquemos, somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Vamos a levantar el muro, no hay nada imposible para Dios, Dios está con nosotros. No es el deseo de Dios que vivamos continuamente así, como mendigos espirituales. Levantémonos y edifiquemos. Y era la palabra de Dios. Y es algo poderoso. Con la palabra, esos huesos secos se convirtieron en un gran ejército. Con la palabra, Ezequiel 47, ese río de aguas salutíferas, todo lo que tocaba cobraba vida, se reparaba, se restauraba. Por eso compartan la palabra, esa poderosa palabra de Dios. ¿Y qué ocurrió luego? Por supuesto, en cuanto se empieza a hacer el movimiento de la palabra, el movimiento del Evangelio, que es tan poderoso, Satanás se opone, ¿verdad? Si estamos engañados o enfocados en cosas físicas, materiales, Satanás no le importa. Eso no tiene ningún efecto hacia él y hacia su reino. Pero cuando predicamos la poderosa palabra de Dios, ahí viene oposición. Es algo bíblico y muchas veces de los religiosos. Por eso en Nehemías 4, del 1 al 3, vemos como Sanbalat, Tobías, el adversario, ¿verdad? Fue allí a atemorizarlos. Primera de Pedro 5:8. Como un león rugiente viene Satanás con palabras mentirosas, con palabras para hacernos temer, para que no nos aferremos a Cristo, para que seamos movidos. Él es como un león rugiente, pero no es que nos devore. Nos ruge. Estamos en Cristo, no nos puede devorar. Solo quiere engañarnos para que no nos aferremos a Cristo, para que no evangelicemos. ¿Pero qué ocurrió? Nehemías 4:17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Quiere decir que trabajaban y con otra mano tenían la espada. Es decir, que estaban orando 24 horas. Oraban, con ese poder trabajaban. Y es muy importante la oración. Tomando la palabra, tenemos que orar. Nehemías 4:22. También dijo entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y Él quiere que seamos esos centinelas espirituales, esos guardas espirituales. Es lo que habla. Porque este Satanás quiere atacar, ¿verdad? Por eso tenemos que ser guardas, como dice Isaías 62:6, que no callarán jamás de día y de noche. El guarda tiene que estar cumpliendo su función, orando, resplandeciendo la luz, para que el enemigo no pueda venir de improviso, para que lo veamos venir, para que podamos defenderlo, para que podamos repelerlo. Por eso somos guardas espirituales. Y tenemos que dar la palabra a aquellos que están caídos, con esas murallas que habla de la defensa espiritual, totalmente derribadas sin ninguna fuerza. Empezar a orar y dar la palabra, pero luego ayudarles a que entren en la oración, a que empiecen a disfrutar la oración poco a poco, ¿verdad? Desde esas 3 concentraciones. Hay que comenzar ahí, por la mañana, durante el día, por la noche, marcando sus tiempos y concentrándose, para que puedan reparar totalmente su estado espiritual y levantar esas murallas, esa torre. Es lo que Dios quiere que estemos reparando. Por eso lo primero la palabra, y luego con la palabra levantar esa torre de oración. ¿Y qué ocurre en tercer lugar? Ahí ya podemos realmente experimentar la misión. ¿Cuál es la misión del evangelismo?
Nehemías 7 del 1 al 2. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. La muralla fue totalmente reparada, edificada. Y Dios siempre da respuesta. Y no solo se edificó la muralla, ya empezó a levantar a los porteros, cantores, levitas. Esos son los discípulos. Y lo más importante del evangelismo es levantar los discípulos. Ese es el deseo de Dios, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso, con ese movimiento de la palabra, enseñándoles la palabra, enseñándoles la oración, restauraron la muralla, restauraron ese estado caído, levantaron esa muralla, esa protección, esa torre espiritual, y se levantaron como verdaderos discípulos. Eso es imparable, ¿verdad? Ya los enemigos ya no podían hacer nada. Y es el poder del Evangelio. Es poder de Dios para salvación. A través del Evangelio de Cristo se puede restaurar, reparar todo. Pero hay que empezar por la parte más importante. Ya se levantaron los discípulos. En Nehemías capítulo 8, ya Esdras empezó a leer la Biblia, hizo otra vez con todo el pueblo el movimiento de la palabra. En Nehemías capítulo 9, todos se arrepintieron de su pecado, de todo lo que habían hecho incorrectamente. Es la poderosa palabra de Dios. Y en el Nehemías capítulo 10 restauraron el pacto, se aferró todo el pueblo a Cristo. Este evangelio es poderoso. Todo cambió a través de una persona que se aferró al pacto, una persona que estaba a cientos de kilómetros, pero que tomó el pacto, que creía, que empezó a orar con fe con el pacto. Fíjense cómo Dios obró. Y es lo que Dios quiere hacer también a través de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras regiones, en nuestras naciones. Por eso no sean engañados, que estén restaurando esa oración, la oración que repara, la oración que restaura. Es lo que tenemos que restaurar. Y es urgente que restauremos esa muralla. ¿Para qué es la muralla? Para defendernos, para proteger, para tener esas torres. Y es la torre que tanto hablamos, ¿verdad? Tenemos que tener una torre para estar firmes, para no estar movidos, para estar protegidos. Y si lo hacemos poco a poco, ya estaremos firmes. Y con ese poder ya encontraremos ese itinerario que Dios tiene para nosotros, y en nuestros campos se levantarán esas señales de guías, esas torres absolutas, para que la gente pueda ser salvada. Por eso que en este día estemos saliendo de todo desánimo, de toda incredulidad, de todo engaño de Satanás, y podamos determinar. Somos hijos de Dios. En Cristo Dios nos ha dado todo. Vamos a levantarnos y a edificar. Vamos a tomar el pacto y vamos a comenzar a orar para que nuestras vidas sean restauradas, para que nuestras familias sean reparadas, para que nuestros campos sean salvados. Vamos a comenzar en oración. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tú siempre cumples tu pacto. Que en este momento estés quitando toda incredulidad, todo desánimo, todo engaño en nuestras vidas, y que podamos aferrarnos al pacto de Jesús el Cristo que ha consumado todo. Padre, levántanos, llénanos con tu Espíritu Santo, que estés restaurando nuestras vidas. Que restaures y repares nuestras familias, Padre, ten misericordia. Que salves nuestros campos, naciones y hasta lo último de la tierra.
Padre, quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Amén y amén.